Muy buenos días. Les habla Ricardo Vío Sarmiento. En esta oportunidad hablaremos sobre el predimensionamiento de elementos en concreto armado. Comenzaremos por la definición de predimensionamiento. El predimensionamiento es un procedimiento previo que se realiza con la finalidad de brindar unas dimensiones preliminares que nos van a servir como base para el cálculo y comprobación posterior de las dimensiones definitivas. En el predimensionamiento se utilizan simplificaciones matemáticas basadas en criterios estadísticos y de la experiencia profesional. El procedimiento de predimensionamiento consiste en obtener unas dimensiones aproximadas preliminares de los elementos, las cuales deben ser verificadas posteriormente en la etapa del diseño de la estructura. Dicho esto, podemos comenzar con las vigas. Un buen criterio para comenzar a predimensionar las dimensiones de la sección de la viga es considerar la distancia entre apoyos de la viga dividida entre 12. Dicho de otra manera, la luz entre 12 nos daría el peralte de la viga. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una viga de concreto armado de 6 metros de luz, lo dividimos entre 12 y obtenemos un peralte de 50 centímetros. Ahora bien, también debemos conocer la base de la sección de la viga. Para conocer la base podemos utilizar el criterio de dividir el peralte obtenido entre 2.5. Si tenemos un peralte obtenido de 50 centímetros, entre 2.5 te va a dar un valor cercano a 25, pero la norma de concreto armado a la S060 nos exige una base mínima en vigas de 25 centímetros, por lo tanto nuestro ancho mínimo va a ser de 25 centímetros. Continuemos con unas vigas tensadas. Estas vigas, a tener un acero de refuerzo y un cable tensado que le da una fuerza adicional a la viga, van a requerir una menor sección a las vigas de concreto armado, para lo cual se puede usar la siguiente fórmula. La distancia entre apoyos, dicho de otra manera, la luz dividida entre 25, nos va a dar un peralte de viga mucho menor para las vigas tensadas. En este caso vamos a ver un ejemplo de una viga de 10 metros de luz dividido entre 25, nos va a dar una viga tensada de peralte 40. Ahora bien, veamos vigas en volado. Estas vigas en volado, al tener solamente un apoyo en el arranque de la viga, en el inicio de la viga, y se encuentran completamente en voladizo, ya sea para un balcón o cualquier otro uso, podemos utilizar el criterio de la longitud del volado entre 7 para poder determinar el peralte. Entonces, si tenemos una longitud de volado de 4 metros, lo dividimos
entre 7 y obtenemos que el peralte para esta viga embolado del ejemplo nos va a salir 60 centímetros. Continuamos con las columnas. Para terminar la sección de las columnas de concreto armado, existe un criterio que nos puede ayudar a obtener una medida aproximada de la sección. Se puede considerar la siguiente fórmula mostrada, que es 4 veces el peso entre la resistencia del concreto. A todo ese valor le sacamos la raíz cuadrada. Ahora bien, si en este ejemplo tenemos un edificio de concreto armado de 5 niveles, en la cual la columna soporta un área tributaria de losa de 5 por 5, y vamos a asumir, basados en la experiencia, de que el peso de una estructura de concreto armado está en aproximadamente 1000 kilos por metro cuadrado. Entonces tenemos que la columna en el primer nivel de un edificio de 5 pisos con un área tributaria de 25 metros cuadrados soportaría un peso de 125 toneladas. Este peso lo dividimos entre la resistencia del concreto que se va a colocar para la columna, que es de 210 kilos por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. A este valor le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que el área de la columna, para este caso, se puede obtener una columna cuadrada de 50 por 50 o una columna rectangular de 40 por 60, de tal manera que la suma del área total sea la obtenida por la ecuación. Luego continuamos con los muros estructurales que debe tener un edificio. Estos muros deben estar distribuidos en ambos sentidos de una manera simétrica para evitar las distorsiones excesivas y la torsión del edificio en planta. Un criterio bastante acertado es considerar como una primera iteración un valor aproximado del área de muros en planta equivalente al 1% del área techada del edificio. Como les repito, es un valor aproximado que posteriormente tiene que ser ratificado y verificado por el proyecto estructural definitivo. Ahora bien, si nosotros tenemos un edificio de 8 por 20, de 8 de base y 20 de longitud, le obtenemos el 1%, nos da como resultado 1.6 metros cuadrados de área en plantas de muros. Si vamos a utilizar muros de concreto de espesor 25 centímetros, nos da como resultado que vamos a requerir 6.4 metros lineales de muro que deberán ser distribuidos en el área en planta del edificio. Ahora veamos la junta sísmica. Este es un criterio importante debido a que la norma sismo resistente peruana, la 030, nos indica
que debemos separar nuestros edificios para que en un evento sísmico no se golpetee, no se choquen, no se dañen debido a las deformaciones producto del movimiento. Entonces el edificio tiene que estar separado. Si es un edificio nuevo donde no tiene vecinos, se tiene que separar el edificio del límite de propiedad. Pero si existe un edificio existente, el edificio se tiene que separar del edificio existente la distancia recomendada. Esta distancia se tiene que calcular, pero un buen criterio es el que vamos a aplicar en el ejemplo que vamos a proponer. Determinemos la altura total del edificio. Lo multiplicamos por la deformación máxima permitida por la norma, que es de 0.007, y lo dividimos por 3 y lo multiplicamos por 2. Entonces, si tenemos un nivel de 2,60 metros aproximadamente, de un solo piso, lo multiplicamos por 0.07 y lo multiplicamos por 2 tercios, nos va a dar que nosotros deberíamos considerar por recomendación una junta del límite de propiedad hasta nuestro edificio de media pulgada por piso. Pero si ya existe un edificio existente, nosotros tenemos que separarnos para evitar dañar al edificio en un evento sísmico por su movimiento. Debemos separar y colocar una junta de 1 pulgada por cada nivel de altura del edificio. Entonces es un criterio bastante interesante y se debe tener en cuenta. Bueno, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.